días para todos y todas. Les damos la bienvenida a esta mesa temática 3 sobre las lecturas contextuales de la Sagrada Escritura. Iniciamos nuestra tercera sesión de este segundo día del Coloquio Internacional de Teoret. Y los invito a que, antes de darle paso a nuestros ponentes de esta mañana, pongamos este encuentro en las manos del que nos convoca, del Señor. Con algunos versos del Salmo 119, que elogia la ley, elogia la palabra, dispongámonos a iniciar esta jornada. Oh, cuánto amo tu ley, Señor. Todo el día es ella mi meditación. Tengo más prudencia que mis maestros, porque mi meditación es tu designio. De tus juicios no me aparto, porque me instruyes tú. Cuán dulce al paladar me es tu promesa, más que miel a mi boca, por tus ordenanzas cobro inteligencia. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra, que es luz en nuestro sendero, es colocada nuevamente hoy en nuestras manos, y hoy nos la entregarán como iluminación de nuestros contextos los tres ponentes de esta mañana: Ángela Carolina García, Jairo Antonio Popó Vallecilla y Johnny Alexander García Echever. Durante esta mañana iremos pues hasta las 10, y allí, y durante este transcurso, estas tres ponencias nutrirán nuestra discusión, nuestro debate, nuestra conversación en torno a lo que esa palabra ilumina para los contextos que los ponentes van a releer. Muy bien, han ido entrando otras personas a la mesa. Les recuerdo, estamos en la mesa temática 3 sobre las lecturas contextuales. Tenemos en esta mañana tres ponentes. Antes de darle paso al segundo ponente, saludo al profesor José Elio. Estamos encargados de coordinar esta mesa, tanto el profesor José Elio de la Universidad Católica de Manizales, como yo. No me he presentado, perdonen, ni ayer ni hoy. Soy Diego Espina, de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium de Cali. Profe Elio, ¿alguna palabra? Buenos días. Gracias, Padre Diego, por el saludo. Gracias a quienes están aquí presentes, y un reconocimiento especial a los tres ponentes, comenzando por la señorita Ángela Carolina. Entonces, continuamos con este ejercicio. Me perdí las primeras 2-3 diapositivas, pero ya me pondré en contexto. Igual tengo aquí también la ponencia, ya la he leído y la tengo abierta. Entonces, posteriormente, como nos ha indicado la universidad, emitiré el concepto en el formato, no aquí públicamente, sino en el formato que nos indicaron. Bueno, un abrazo para todos y que continúe con fluidez y con aportes muy significativos esta mesa número 3. Gracias, José Elio. Entonces, les recuerdo, en el asunto metodológico se están presentando las ponencias primero, como hemos hecho en las dos sesiones anteriores, y al final se hacen las preguntas, comentarios, pero sí les pedimos que en el chat nos vayan escribiendo las preguntas, de las cuales hacemos acopio para organizarlas y presentarlas a los ponentes. Damos paso a nuestro segundo ponente de la mañana, Jairo Antonio Popó Vallecilla, que nos trae su ponencia: la alternativa de mejorar el medio ambiente a la luz de Génesis 1:1-31, el relato de la creación, uno de los relatos. Jairo Antonio es
estudiante de especialización en estudios bíblicos de la Universidad Claretiana. Está cursando una maestría en otro lugar, pero viene en nombre de la Universidad Claretiana. Entonces, le damos la bienvenida y la palabra a Jairo Antonio. Muchas gracias, Diego. No sé si me escuchan bien y están Sí, viendo. ¿Sí? Ok, escuchamos bien y vemos la diapositiva. ok. Un saludo a todas y a todos. Gracias por estar aquí. El año pasado, a mediados de agosto, comenzamos todos a ver por la televisión cómo el Amazonas comenzaba a arder. Y nos comenzamos a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando en Ecuador, parte de Colombia, Venezuela? Y todos los ojos se centraron en el presidente de Brasil, Bolsonaro. Él comenzó a mirar hacia otro lado y todos quedamos totalmente estupefactos con esta actitud. Inclusive él comenzó a argumentar que los que habían causado los incendios eran los campesinos de las zonas, porque no estaban de acuerdo con su política económica. De esta manera colocó en el centro, en el ojo del huracán de la problemática, a las comunidades campesinas y más pobres, volviendo a las víctimas dos veces, tanto del incendio como de los medios de comunicación. El mundo comenzó a mirar al Amazonas y se preocupó. Comenzaron a llamar al presidente para ofrecerle ayuda, pero él dijo que no necesitaba esta ayuda, que él tenía tanto la técnica, el personal, como los elementos para combatir los incendios. Pero todos y todas nos dimos cuenta que eso no fue así. Esos incendios tuvieron un impacto directo en la calidad del aire. Fíjense que a finales de agosto del año pasado, aquí en Bogotá, el aire de Bosa, de Ciudad Bolívar, comenzó a verse afectado. Y los expertos dijeron que era un coletazo de los incendios del Amazonas. En el 2006, la Organización Mundial de la Salud hizo un análisis de cuáles eran las causas de muerte en los países en vías de desarrollo. Y la primera causa de muerte son las infecciones que están relacionadas con temas respiratorios. Entonces ya comenzamos a estructurar una unión entre la afectación del medio ambiente y la vida de los más pobres. Esto es muy importante en nuestra línea de desarrollo de este conversatorio, de esta ponencia. Y aquí va la pregunta central, la que vamos a desarrollar. ¿Es posible que desde el primer relato del Evangelio, del relato de la creación del Génesis, se pueda aportar para hacer un cambio de paradigma frente a nuestra relación del medio ambiente? Yo les digo que sí, y vamos a ver cómo. La primera estructura que nosotros vemos dentro del relato de la creación, del Génesis, del primer relato, porque sabemos que hay dos, pero aquí vamos a analizar el primer relato, porque es el que nos va a ofrecer ciertas líneas para ese cambio ético de nuestra relación con el medio ambiente. El primer nivel que nos encontramos es la confesión de fe. Primer versículo nos dice, Dios es el creador. Ahí ya nos deja claramente que es una acción divina que parte de Dios desde su voluntad, rompiendo, como dicen algunos teólogos, esa soledad para comenzar a realizar la creación. Después viene una acción que se llama las tres acciones de separación, donde separa la luz de las tinieblas, el agua de arriba y la de abajo, el agua de la tierra. Después vienen las obras de ornamentación, donde crea la vegetación, los astros y los animales. En estas dos acciones previas antes de la creación del hombre y la mujer, nos permite ver ya una cosmovisión del autor y el escritor bíblico. Aquí él está reflejando lo que para él era la naturaleza, lo que él podía ver con sus ojos, y lo plasma dentro del relato de la creación. Y por último, Dios crea al hombre y la mujer. Y aquí es muy importante este versículo que más adelante lo vamos a retomar, porque este acto lo hace de manera unísona, al momento, crea tanto al hombre como a la mujer.
¿Qué versículos son los que yo destaco dentro de este primer relato que nos pueden dar las bases para hacer ese cambio ético frente a la relación del medio ambiente? Primero, el versículo 26. Dios nos crea a su imagen y semejanza. Esto es lo que llaman algunos teólogos la imago Dei. Esa esencia que Dios transmite a su criatura, a sus criaturas, específicamente al hombre y a la mujer, va a unirnos en la acción de la administración de la creación. Esa imagen y semejanza que nosotros compartimos con el Creador frente a su creación es la de ser administradores. Y esta administración pues tiene un acto que termina siempre con una categoría ética y moral. Dentro del texto, cada vez que Dios generaba, hacía su creación, Él veía que era bueno. Entonces nosotros recibimos esa esencia de administradores para administrar bien la naturaleza, siempre y cuando el objetivo de esa administración sea el bien y el bien común. El otro versículo importante que nos va a marcar la relación con la naturaleza es la creación del hombre y la mujer. En este relato se crean al mismo tiempo, pero lamentablemente el relato que pasó a la historia, el que se ha representado por la sociedad popular, en pinturas, en películas, ha sido el del segundo relato, donde la mujer es creada a partir de la costilla de Adán. En este primer relato, los dos se crean al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? La igualdad entre hombre y la mujer. Si este hubiese sido el versículo que hubiera pasado a la historia, pues no se hubiera utilizado el segundo como base de la estructura de una sociedad machista o explotadora o una relación en diferencia con la mujer, porque muchos han tomado ese versículo del segundo relato de la creación de la mujer a través de la costilla de Adán para ponerla en una situación de vulnerabilidad. Pero si hubieras pasado esta a la historia, nos daríamos cuenta que ya en el relato bíblico la igualdad entre hombre y la mujer hace parte desde el primer momento de la creación. Y así también nosotros tenemos que relacionarnos con el prójimo y con la naturaleza en esa igualdad de condiciones. Y el tercer versículo que destaco, que también ha sido un poco polémico, es el versículo 28. En muchas traducciones aparece la palabra de que el hombre, Dios ha puesto la naturaleza para que la someta. Ese sometimiento debemos de interpretarlo como responsabilidad. Lamentablemente, este texto ha sido también utilizado para dar como base bíblica la capacidad que tenga el hombre de explotar hasta la última gota de la naturaleza, porque el texto dice que el hombre puede someterla. Lamentablemente, esta interpretación pues, nos lleva a utilizar a la naturaleza como un objeto exterior a mí, que no tiene una conexión conmigo. El llamado es a entender este sometimiento como una acción responsable de la naturaleza. En la historia del cristianismo no es nuevo que se tenga la naturaleza como punto focal y se entienda que hace parte tanto de la creación como de la construcción de nuestro estar aquí y de nuestro bienestar. Voy a hacer un recorrido rápidamente de los puntos más importantes de lo que les estoy compartiendo. En la vida de Jesús, destaco 3 momentos importantes fundamentales de la unión con la naturaleza. El desierto, ese contacto que él tiene antes de su vida pública. Se va a ese lugar natural que es bastante duro, donde la vida está ahí casi en lo mínimo y a partir de ahí sales fortalecido para su vida pública. Antes de arrancar con su pasión, el encuentro en el Getsemaní, ahí en ese espacio natural, también en contacto con él, lo lleva a la reflexión. Y la gran mayoría de las parábolas del reino, recuerden que siempre hay una alegoría o hay una representación de algo con la naturaleza, una semilla, los sembradores, siempre está unida a la naturaleza. Luego, en la época ya de los anacoretas, de la vida monástica y antes de que se me pase, de la patrística, los padres de la iglesia también asumían y veían a la naturaleza como un elemento
que era importante tenerlo en cuenta desde la dimensión de la creación. Claro, ellos no hicieron una teología de la naturaleza, pero siempre la tuvieron en cuenta. Cuando aparece ya el movimiento anacoreta y la vida monástica, vemos unos que comienzan en el desierto y después cuando comienza ya la vida monástica en comunidad. En esa vida en comunidad resalto el ora, el labora, hombres que estaban abstraídos de la sociedad en ese encuentro con lo espiritual, pero que tenían una dimensión de trabajo y conexión con la naturaleza, con la tierra. San Francisco de Asís es el eje central de la reflexión teológica con el relato cristiano. Es el que puede sintetizar y unificar. ¿Dónde lo vemos? Ya al final de su vida, cuando escribe el poema La naturaleza, nos comienza a dar ya un elemento fundamental, el que somos hermanos. Él comienza a decir la hermana luna, el hermano lobo. Entonces ya él comienza a unir a la naturaleza con los seres humanos camino hacia la salvación, en ese cántico de las criaturas. Más adelante ya el Concilio Vaticano II comienza a sintetizar toda la reflexión que se estaba dando alrededor del análisis de los efectos del abuso de la naturaleza en las sociedades. Entonces ya allí comienza la Iglesia desde su magisterio a poner la mirada en los efectos que está causando el mal uso del medio ambiente. Especialmente, ya aquí se comienza a hablar de los países en vía de desarrollo, que son los que más van a sufrir los embates del mal uso del medio ambiente y de todas tanto del agua, de los suministros, todo esto. Hay un teólogo actual que está vivo, que lleva más o menos unos 20 años trabajando el tema de la ecología desde la perspectiva cristiana, y es el teólogo Leonardo Boff. Él ya va a ir un poco más allá de la reflexión del Concilio Vaticano II y pone ya en el centro como víctima del abuso de los países desarrollados del medio ambiente a las comunidades más pobres. Y dentro de esas comunidades más pobres, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, también destaca a las comunidades originarias, que son los que siempre han estado en contacto con la naturaleza, pero al día de hoy son las víctimas del abuso que algunos gobiernos, algunos países en búsqueda de ese bienestar a como de lugar, pues están afectando. Y el Papa Francisco en el 2015 nos regala la encíclica Laudato Si, hace una síntesis histórica, y lo más novedoso de esta encíclica es que él ya comienza a hablar directamente del cambio climático y comienza a hacer la denuncia directa a las estructuras de poder que están utilizando el medio ambiente como un mecanismo de enriquecimiento a como de lugar, y que esto está trayendo toda una dinámica de muerte. Entonces, esa encíclica del 2015 pues ya pone en boca de un papa el tema de la ecología y cómo la Iglesia tiene que decir algo ahí. Y nos preguntamos al día de hoy, bueno, ¿y esto por qué está pasando? ¿Por qué en nuestra actualidad, pues por muchos círculos cristianos se está hablando del medio ambiente, pero seguimos viendo los incendios, seguimos viendo el mal uso de la naturaleza? Y yo voy a destacar 3 puntos importantes. Primero, hemos puesto a la razón como pilar y eje de la humanidad. Y la razón en sí no es mala, pero cuando la razón no está unida a el bienestar de la colectividad y que en esa colectividad la razón ayude a los más necesitados, es una razón que está al servicio de los poderosos. Entonces, cuando esto sucede, tanto las relaciones entre el hombre y la mujer y las relaciones entre Estado y ciudadano, pues pierden el objetivo principal, que es el bienestar para todos, un bienestar bien entendido. Actualmente vivimos en la sociedad de la aceleración. Queremos que entre el objeto y la satisfacción la distancia sea mínima. Y eso lo vemos en la relación que tenemos con la tecnología. Nosotros valoramos constantemente que el computador, la tablet, el celular sean rápidos. Igualmente trasladamos esa rapidez a nuestras relaciones sociales.
que la relación con esta persona sea rápida, que la satisfacción que este grupo de personas me vaya a traer a mí sea rápido. Entonces, esa rapidez también la llevamos a nuestra relación con la naturaleza. Y no nos importa el bienestar de la naturaleza, sino que todos los productos que yo necesite lleguen rápido a mi nevera. Pero no estoy preguntándome cómo llegan a mí. Y esta relación, pues, causa que tanto la sociedad, los gobiernos y nosotros mismos sigamos viendo la naturaleza como un medio que podemos explotar para obtener la satisfacción de manera inmediata. Y esto es lo que ha logrado que tengamos al día de hoy lo que yo denomino el ethos de la explotación. ¿Qué es esto? Es si unimos la aceleración, si unimos la explotación a la naturaleza, que también esto es un reflejo de la explotación que hacemos a nosotros mismos y a nuestro prójimo en estas estructuras laborales, de relaciones familiares, de relaciones personales, que constantemente queremos que el otro y nosotros mismos demos al máximo de nuestro producto que podamos dar. También engrana este ethos de la explotación lo que se nos ha vendido a nivel democrático como desarrollo y bienestar. Todos los gobiernos hablan del bienestar, del desarrollo, pero ¿a costa de qué? ¿No? Jairo, te quedan 5 minutos. Sí, ¿a costa de qué? Y la relación de la explotación hombre y mujer, como ya se los había comentado. ¿Cuál es la propuesta? Tenemos que pasar a construir un ethos de la corresponsabilidad. Este ethos de la corresponsabilidad lo enmarco en 3 puntos importantes. Primero, las religiones siguen siendo, a pesar de las críticas, plataformas de construcción de comportamiento ético y también de identificación de problemáticas y de estrategias de mejora, buscando el bienestar colectivo. Segundo, la desaceleración de nuestras relaciones con el otro y de nuestra sociedad. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Volviendo a retomar la importancia de lo ritual. Y lo ritual no solo atado a los ritos religiosos, lo ritual en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones con la naturaleza, en nuestras relaciones con el prójimo. El rito necesita de su tiempo, necesita un proceso. Eso lo debemos que volver a retomar. Y el trabajo en común. No nos podemos olvidar que, como nos decía el Papa Francisco en su encíclica, vivimos en una casa en común, el planeta, y allí todos estamos unidos, y la afectación que le hagamos nosotros a ese medio ambiente, o como decían nuestras comunidades ancestrales, a la Pachamama, nos va a afectar a todos. Entonces, yo creo que ahí también todas las religiones pueden aportar. Debemos poner en marcha el ethos de la corresponsabilidad, ya que nuestro compromiso como especie y criaturas es construir y administrar un mundo mejor para nuestra descendencia. Muchas gracias. Jairo, muchas gracias por tu ponencia. Dejo de compartir. Todavía te quedaban unos minutos, pero yo te anuncié de 5, ya faltan 4, 3. Bueno. Te faltó listo, algo. Entonces, dale. Sí, aprovecho y les leo las conclusiones. Ya se ha identificado que el aporte del cristianismo está en la consolidación del ethos de la corresponsabilidad y de la contemplación activa. Para la construcción de este ethos, la plataforma religiosa, en este caso la cristiana, es un espacio ideal para poner las bases de un cambio significativo, como también lo son las religiones judía, musulmana, el hinduismo, el sintoísmo y las religiones de los pueblos ancestrales. El camino que debemos emprender como habitantes del planeta Tierra tiene que ser desde una mirada en conjunto. Se reconoce que las religiones son un eje que mueve a millones de personas en el mundo y que tienen la estructura para realizar cambios éticos dentro de su marco de acción. La religión cristiana, a pesar de las críticas modernas y de las problemáticas internas que han afectado su imagen y en algunos aspectos su credibilidad, sigue siendo un referente de comportamiento de marco ético. En medio de esta crisis ecológica, la religión cristiana en comunicación con las otras religiones puede reforzar el siguiente planteamiento. La clave de nuestra estrategia de futuro es la responsabilidad del hombre con este planeta, es una responsabilidad planetaria, eso nos lo dice Hans Kuhn. Desde esta perspectiva, las religiones tienen de nuevo una oportunidad de abrir sus puertas para establecer un diálogo interreligioso en torno al problema del medio ambiente.
En vía nos encontramos el mensaje de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco del año 2015. Se trata de un manifiesto directo de cómo la Iglesia sigue aportando para la mejora del medio ambiente, ya que desde la escritura, la tradición y el magisterio, los responsables del cristianismo católico siguen trabajando para identificar las causas del problema y actuar en consonancia con el mandato del Génesis, cuidar la casa común. Acciones que pueden ir construyendo el etos de la corresponsabilidad y de la contemplación pasan por las acciones que se pueden realizar de manera local en cada zona que sufre los efectos del mal uso de los recursos naturales. Es ahí, en medio de los más afectados, que son en general los más pobres, en donde se debe escuchar con actitud de contemplación activa a las sabidurías locales. Estos hombres y mujeres tienen las herramientas y las estrategias para mantener el equilibrio con la naturaleza. Estas iniciativas deben estar incluidas en los proyectos de desarrollo de las naciones y también se debe garantizar la seguridad de los habitantes de las zonas rurales y de los líderes que defienden el derecho a la tierra y a su cuidado, ya que para los grupos de poder que se benefician de la expropiación y de la explotación de la tierra, estas personas se convierten en objetivo militar, muchas veces avalados por estructuras de muerte institucionalizadas. El reto del trabajo en común, del aporte del etos de la corresponsabilidad y de la desaceleración es algo que nos involucra a todos, ya que no está de más insistir, como nos dice el Papa, que todo está conectado. Y esta conexión es la que nos permite sobrevivir. En el otro me reconozco y reconozco el valor divino que está depositado en toda la creación y la responsabilidad intrínseca que como seres creados tenemos con el prójimo y la naturaleza. El llamado amigos y amigas es a que nos comprometamos como cristianos en las soluciones, a que pongamos toda nuestra creatividad, vida y energía en denunciar las prácticas que atentan contra la casa común y recuperar e implementar todas las prácticas que dentro de los grupos religiosos, culturales y ancestrales son de gran valor para mantener el equilibrio que nos permitirá dejar un mundo habitable para las próximas generaciones. Muchas gracias. Jairo, muchas gracias pues por tu presentación, esta invitación a la defensa de la casa común a propósito del relato de la creación Génesis 1:1-31. Damos la bienvenida a los que han ido entrando en estos últimos momentos. Les recuerdo, estamos en la mesa temática 3, la lectura contextual de la palabra. Les recordamos ir escribiendo sus preguntas por el chat para que al final de la tercera ponencia tengamos la discusión y la conversación alrededor de los asuntos planteados por nuestros ponentes. Jairo. Ok, muchas gracias. Vamos a dar respuesta a la primera pregunta. Creo que la planteaba Ricardo y Fernando. ¿Cómo interpretar el relato de Génesis donde dice multiplicados y someterla, ¿no? Algo de sometimiento. Lo hablábamos dentro de la ponencia y es, lamentablemente, la traducción literal en muchas Biblias es someterla. Y esto sirvió para posicionar un antropocentrismo excesivo con la relación que tenemos nosotros con el medio ambiente, moviendo el eje central no en la colaboración y la co-creación y en la convivencia con la naturaleza, sino en una posición superior donde el hombre podía hacer lo que quisiera con ella. Yo también haciendo la investigación sobre este versículo que es muy, digámoslo, conflictivo, en el 2018 la teóloga Danielle Bergam, es una teóloga estadounidense, nos dice que utilizando el método histórico crítico identifica que el escritor bíblico identificó dentro de su contexto donde él estaba escribiendo o los que iban compilando el texto del Génesis, que más o menos data en 1400 años antes de Cristo, lo que hacían era ver la estructura política de su momento, que estaba centrada en los reyes, en la monarquía, que el monarca daba la tierra a sus súbditos para que la trabajaran, la explotaran para que el rey pudiera tener de ahí pues su beneficio.
Entonces, allí quedó este versículo que fue la base para, por muchos siglos, el hombre creerse en una posición de supremacía frente a la naturaleza. Pero lo que nosotros vemos en el día a día de nuestra relación con el medio ambiente es que si la sometemos, si la explotamos, si la maltratamos, el directamente afectado somos nosotros, la humanidad. Entonces, hay que ir cambiando el concepto de sometimiento, como les compartía, en responsabilidad, ¿no? Y voy uniendo ahí a la otra pregunta más adelante, y es que toda acción que nosotros realicemos o que hagamos con la naturaleza tiene que tener un fin bueno, y ese fin bueno tiene que estar unido con el beneficio de toda la comunidad y toda la humanidad, en especial a los más pobres. Había otra pregunta que, o más bien era como una reflexión de cómo podemos, en medio de esta situación donde estamos utilizando muchos plásticos y muchos elementos para la limpieza, que sabemos que está teniendo ya un efecto contaminante muy importante, siendo nosotros cristianos y reconociendo el buen uso del medio ambiente. Yo aquí les quiero compartir, si nos vamos al punto específico de las bolsas plásticas, ya hay una respuesta para eso. Bolsas de papel. Es que ahí se me va a meter los virus y, bueno, todo lo que está dentro de la bolsa de papel se puede lavar, se puede desinfectar, pero técnicamente ya está resuelto. ¿Qué sucede? Y esto va unido al tema de la aceleración y lo que les comentaba de que vivimos en una sociedad que necesitamos rápidamente satisfacer nuestras necesidades. Pues es más fácil construir una bolsa plástica que está unida a unas empresas, y esas empresas pertenecen a unos oligopolios y nos venden por todos los medios que esa es la mejor respuesta. Construir o elaborar una alternativa que vaya en consonancia con el medio ambiente y en medio de la situación en la que estamos, de estar protegidos, se puede, pero normalmente estas alternativas no generan las ganancias ni están unidas a los macroproyectos o a las empresas de los oligopolios, por lo cual nos siguen vendiendo que la mejor manera de protegernos pues es en el punto que nos colocaban, ¿no? En los plásticos, en las bolsas. Entonces yo creo que el cambio comienza también por nosotros mismos. Hay bolsas reutilizables, bolsas de papel, otras formas de acceder a los alimentos más en consonancia con el bienestar. Entonces yo creo que allí todo cristiano está llamado al día de hoy a reconstruir su relación con el medio ambiente. Desde la vista del Génesis, y es que toda acción que emprendamos con ella tiene que terminar en una acción de bondad. Y había otra pregunta, la tercera, que es que ¿con qué criterios podemos discernir la inmanencia del Dios creador en su creación sin caer en panteísmos? Esto, creo que Alirio nos hacía esta pregunta que es muy importante, y gracias a Alirio. No podemos caer en el panteísmo de creer que en toda la creación, en todo está Dios, y si afectamos una planta, pues estamos afectando a Dios, ¿no? Como en su esencia. Pero tampoco podemos pensar que tanto en las criaturas, en la humanidad y en la naturaleza, Dios ha dejado de actuar, ¿no? Como ese pensamiento que hay o esa línea teológica que hay de que Dios actuó y desapareció del escenario. No, Dios también está allí, está en nosotros, está en la naturaleza, no en su totalidad, pero si la naturaleza hace parte de su creación, de su bondad, y nosotros hacemos parte de ella, pues estamos todos caminando hacia la salvación. Por lo cual, cualquier acción que nosotros tengamos con la naturaleza tiene que ser desde la visión, y aquí traigo a nuestro hermano San Francisco, desde esa mirada de hermandad. Juntos, la humanidad con la naturaleza, como hermanos, vamos caminando hacia la salvación. Y todo lo que le hagamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, al más pobre, al más necesitado, y también ahí a la naturaleza y a los seres de la naturaleza, pues está afectando ese valor de bondad original que nos plantea el Génesis como reflexión. Y por último, quiero invitarlos a que estén muy atentos, que el Papa la semana pasada, o creo que esta semana, hace muy poco, nos está invitando
a el jubileo por la tierra. Vayan ahí investigando, participando de las actividades, porque eso también nos está diciendo que a nivel de magisterio, a nivel de la cabeza de la iglesia, el tema sigue vigente y es muy importante. De mi parte, pues no es más. Jairo, muchas gracias por tus respuestas y damos la palabra al